La izquierda utiliza el poder judicial para intimidar a la oposición. Por eso, libérate de la izquierda. Bienvenidos a un episodio más de esto, Libérate de la izquierda, en donde analizamos la narrativa, las acciones de esta corriente política. Y bueno, para el momento en el que estamos grabando, hace unos días, el gobierno mexicano, un gobierno que se autoproclama de izquierda, su partido, Morena, que sostiene al régimen, se autoproclama de izquierda. Este gobierno ha decidido utilizar las instituciones de procuración de justicia e impartición de justicia, entiéndase a la Fiscalía General de la República y también al Poder Judicial de la Federación, para intentar intimidar a la oposición. Y me refiero precisamente al encarcelamiento, la detención y procesamiento de Ernesto Rufo, quien fuera el primer gobernador de oposición en ganarle al régimen papá de los pollitos, dirían, de Morena, es decir, al PRI. Al primer gobernador de oposición que le ganó al régimen de partido único. Ese partido único que sin lugar a dudas es la inspiración del actual régimen. Exactamente lo mismo. Un partido único que tiene capturados el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y que utiliza para poderse sostener los recursos del Estado para comprar el voto de los gobernados. Por supuesto, no lavaremos las culpas de los gobiernos panistas y el último gobierno priista, que con sus acciones entregaron a la población a la narrativa de Morena, que logró llegar al poder precisamente exhibiendo la corrupción y las terribles acciones, o muchas de las acciones, de los gobiernos priistas de Enrique Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Pero al margen de eso, lo importante es analizar qué es lo que está ocurriendo. Y primero vale la pena resaltar que yo no vengo a defender a Ernesto Rufo. No sé si él es inocente, desconozco la carpeta de investigación que se lleva en su contra, desconozco los datos de prueba que están ahí. Tampoco tuve acceso a la audiencia que se celebró para efectos de que se le imputara, pero lo que sí conozco y lo que sí sé es que se le intenta atribuir desde la narrativa oficialista del partido, es decir, desde la boca de la procuradora Ernestina Godoy y desde la presidenta Claudia Sheinbaum, se intenta decir que él es un delincuente, una cabeza o la cabeza de los guachicoleros. Y esto claramente ocurre en un momento en el que varias figuras del régimen han sido señaladas precisamente por eso, tanto por el huachicol fiscal como por el huachicol, digámoslo, tradicional, tanto por el contrabando de combustibles que se hacen pasar por lo que no son para no pagar impuestos o para pagar menos impuestos y luego revenderlo aquí como lo es, combustibles, y así obtener grandes ganancias, así como el otro huachicol, el huachicol tradicional, el que significa robar el líquido de Pemex para luego venderlo y quedarse con la ganancia de lo robado. Entonces, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel, varios medios y varias personas señalaron precisamente que se habían estado capturando las instituciones para dedicarse a esto. Dicho de otra manera, que si bien es cierto, ya existía el robo de combustibles desde antes del gobierno de Andrés Manuel, al llegar ellos solamente simularon combatirlo. Crearon incluso la escasez de gasolina y luego compraron pipas que nunca se utilizaron y que no sabemos cuánto costaron, cómo se hicieron los contratos y que de transparencia frente a eso no encontramos absolutamente nada. Y por supuesto, lo más importante, la joya de la corona. Cuando se descubrió que personal de la Marina, altos mandos de la Marina, durante el gobierno de Andrés Manuel, se habían dedicado precisamente a dirigir y operar una red que hacía esto, de lo que se le intenta acusar o señalar a Ernesto Rufo, que hacían contrabando de combustibles, ingresándolos como si fueran otro tipo de hidrocarburo para pagar menos impuestos. Y el daño ocurrido a partir de del huachicol fiscal atribuido a los altos mandos de la Marina es de cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, aquellos señalamientos que vinieron de hecho a partir de que algunos marinos
tuvieron la valentía de reportarlo, de compartirlo a diferentes medios e internamente hacérselo saber a las autoridades y al secretario de la Marina, lo que ocurrió no fue una persecución judicial en contra de los responsables, de toda la red de responsables, no. Lo que ocurrió fue una serie de homicidios en contra de personas involucradas, tanto quienes hablaron y quienes no lo hicieron. La fuga de alguno de ellos y la captura posterior en Argentina precisamente de uno de esos altos de la Marina. Sin embargo, no ocurrió lo que pasó con Ernesto Rufo, que en menos de un año, según los mismos dichos de la presidenta y de Ernestina Godoy, en menos de un año se integró una investigación y con esa integración de la investigación la Fiscalía General de la República pidió órdenes de aprehensión al Poder Judicial. Sin embargo, una jueza los negó. Los negó por considerar que no había suficientes elementos para que se otorgara la orden de aprehensión. ¿Y qué hizo entonces no la Procuraduría General de la República, sino el régimen? Lo que hizo fue cambiar de juez, pasar con un juzgador que depende de ellos. Es decir, utilizaron la reforma judicial, utilizaron aquellos jueces que pusieron ellos, aquellos jueces que le deben su puesto, no a su competencia como abogados, no a su trayectoria y experiencia en el Poder Judicial, no, que le deben su puesto al régimen, utilizaron a esos juzgadores y uno de ellos sí emitió la orden de aprehensión. Y con lujo de violencia fue detenido la persona que, si bien es cierto, conocía que había una averiguación en su contra, también es cierto que siempre estuvo cooperando con las instituciones. Es decir, la misma fiscalía y el mismo régimen dicen que Rufo había estado compareciendo y aportando toda la información que se le había solicitado. Sin embargo, la fiscalía, al no tener autorizado la orden de aprehensión que pidió, entonces lo único que hizo fue cambiar de juez por un juez que controla el régimen, imputar hechos delictivos por los cuales también a través de sus reformas se requiere prisión preventiva oficiosa, y entonces, ahora sí, Ernesto Rufo fue detenido y se encuentra en prisión, sin la posibilidad de salir precisamente por la prisión preventiva oficiosa. Esto claramente no es para traer justicia, que si Ernesto Rufo es responsable, insisto, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que han ocurrido un sinfín de hechos delictivos cuyos protagonistas son personajes del régimen. Y frente a esto, no ha ocurrido dicha investigación rápida, expedita, que tenga como principio del final el que los responsables sean puestos a disposición de un juez. Muchos de los señalamientos que se han hecho y que se han comprobado en contra de personajes del régimen no han tenido un proceso judicial y los responsables no están rindiendo cuentas. Los ejemplos no tienen fin. Todos los conocemos, han estado en los medios de comunicación, los han aceptado en muchas ocasiones los personajes del régimen. Debe algo quedar muy claro. El hecho de que se administre justicia, se imparta justicia solo cuando se trata de que los probables responsables son opositores al régimen, eso no es justicia, no es procuración de justicia y tampoco es una lucha contra la impunidad. Cuando se hace eso, solamente se está tratando de intimidar a la oposición, lo cual ocurre a meses de iniciar el proceso electoral del 2027, lo cual ocurre cuando Ernesto Rufo es precisamente el consejero de un nuevo partido, que si bien todos sabemos no le va a ganar todos los espacios a Morena, pero sí significa a un partido nuevo que le compite algunos espacios al régimen y también a los partidos tradicionales. Por lo tanto, debemos rechazar la utilización del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Debemos rechazar su uso faccioso que hace el régimen para intimidar a la oposición. Lamentablemente, este tipo de conductas lo hemos visto a lo largo de toda América Latina cuando se trata de los regímenes de izquierda. Capturan el Poder Judicial y persiguen sistemáticamente a la oposición para intimidarlos y así deshacer cualquier posibilidad de que compitan en los espacios públicos. Deja aquí tus comentarios si coincides con este análisis. Si no coincides, deja aquí también tus críticas y nos vemos en la próxima edición de Libérate de la Izquierda.